Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, pues tuvimos un problemita con la transmisión. Bueno, vamos a comenzar el programa. Vayan agregando a sus amigos. Nicaragua somos todos en la trinchera. Llegó el chino no, saco y rojo. Desde jóvenes firmes contra el poder, a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo alzan fuego contra el opresor. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es mi amor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción. Hasta ver a la dictadura morir en su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron voz, pero Enoch y los valientes rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa redención. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba. Bueno, ya comienzan a llegar. Bienvenidos José Miguel Murillo, Kelvin Vandálico, Héctor Blanco. Ya comienzan a llegar. Después de 3 días sin conectarnos, estuve terrible. Ya estamos nuevamente aquí. Abusé el viernes, caminé más de 4 kilómetros y eso sin calentar y sin nada de carebarro, ¿verdad? Pero es que andaba suelto en la selva de cemento, en el downtown de Los Ángeles. Hoy traemos unos temitas, pero me gustaría que trajeran preguntas y respuestas. Yo darles la respuesta que ustedes soliciten. He querido convertir este programa en un diálogo con la audiencia. Nos miran en general. Aproximadamente tenemos 20,000 diarios en cada video. O sea, mi cuenta tiene eso. YouTube pues tiene 3,500, 3,000, 4,000. Está comenzando mi canal de YouTube. Pero a pesar de que comenzó 2, 3 meses, ya tenemos de parte de la audiencia como 110,000 horas de reproducción. Porque al viernes teníamos 100,880 y pico horas de reproducción, de que la audiencia ha reproducido mis videos de YouTube. Eso es un montón, pues, para alguien que es chapeollo, que no es periodista, que no sabe de tecnología. Pues aquí estamos, dando la batalla. Norvin, bienvenido. Sergio Wilfredo, bienvenido, hermano. Un abrazo. Bueno,
vamos a tratar de tocar algunos temitas que dejamos pendientes el fin de semana. El sábado quise, pero no estaba en buenas condiciones y corté el video recién comenzado. Y en eso quiero aclarar algunas cosas porque 3 personas en otras cuentas y tratando de prestigiarme estaban diciendo que yo estaba transmitiendo con mis vergazos, como dicen, ¿verdad? Con mis tragos. Pero no. Nuevamente les voy a presentar, mire, esto se llama Trazodón y esto se llama Escitalopram. Para alguien que tenga problemas de depresión, desde que vine yo tengo tratamiento por la depresión, el problema postcarcelario, la soledad y otro montón de problemas que tengo de salud. Pues, si ustedes recuerdan en mis videos, antes lloraba casi en todos los videos. Pero a veces tenés tus bajones, pues entonces ahora ya no solo es el que me tomo en la noche, que es el Trazodón, sino que tengo el Escitalopram, que es para el día. Y el sábado, como no me lo tomé en la mañana, el bruto, y el Escitalopram, me tomé los dos juntos. Y como supuestamente no iba a transmitir, pero me comenzaron a llover información, ya estaba todo tembeleque por las pastillas, acerca del caso del general en retiro Álvaro Altoano y otras cosas, pues, porque prácticamente fui de los primeros que me di cuenta de la redada que estaban haciendo, y dije yo, no puedo dejar pasar esto. Comencé a hacer el video y cuando tenía como 20-30 minutos de estarlo haciendo, yo mismo me noté que notaba que las ideas se me cruzaban y todo, entonces decidí suspender el video y hasta lo eliminé, pues. Pero aparecieron 3 personas, sobre todo 2 de YouTube, diciendo que yo estaba transmitiendo con mis tragos. Yo no voy a hacer eso, pues. Tampoco soy santo, ¿verdad? Ni soy ni San José, ni San Pablo, ni San Francisco, ¿verdad? Pero suave que es bolero, pues. Y en ese aspecto sí tengo cuidado hasta para salir, ¿verdad? Aquí ya lo mío es más complicado que la mayoría de los exiliados políticos, porque en el caso mío la etiqueta que tengo es más peligrosa que el más grande de los opositores y es el traidor. Entonces, y por otro lado, tienen sus agentes infiltrados dentro de la oposición que se encargan también de señalarte de paramilitar, que sos infiltrado, que no sé qué. Entonces me ponen en el sándwich. Ya la mayoría pues sabe que eso es falso, pero una vez me amenazaron en el centro de Los Ángeles y ayer comencé a recibir comunicación bien dudosa, pues incluso alguien haciéndose pasar como una hija de mi hermana. Pero bueno, mis teléfonos están controlados, no se preocupen por eso, ¿verdad? Y yo estoy encantado de que mis teléfonos los controlen en Estados Unidos, más por seguridad que por otra cosa. Las ubicaciones es fácil, hay seguridad aérea, hay seguridad terrestre, hay un montón de cosas aquí en Estados Unidos que la gente común no las conoce, pues ni las mira porque no están acostumbrados, habituados de la manera en que uno, y de algo me sirvió que ellos mismos me hayan entrenado. Pero bueno, entonces estos son los 2 medicamentos que yo tomo para la depresión y me ponen pendejo, ¿verdad? Entonces, como yo no iba a transmitir el fin de semana porque estaba malísimo de la caminada, entonces no, pero entonces me la tomé temprano y me tomé los 2 juntos. Y cuando me comenzó a llover la información, pues me decidí ya como a las 8 de la noche a hacer el video. 8 de la noche era California, que son las 11 de Miami, que son las 9 de Nicaragua. Y de repente yo me di cuenta que no estaba coordinando las ideas. Y un amigo que está allá ahorita me dijo, mae, te miras así.
¿Ve? Entonces eso es la situación. Y bueno, yo creo que la gente está clara. Bienvenido, Reina, tenía días de no saber de vos. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy no puedo controlar la cantidad de gente que me está viendo. Siempre tengo ese problemita, no sé qué pasa. Siempre, bueno, en alguna medida ellos tratan de boicotear y hay tecnología para hacerlo, satelital, de cualquier manera, hasta un chapeollo que esté cerca con una computadora te puede comenzar a boicotear. Pero bueno, vámonos. Ando alegre, si bien es cierto, no le voy a decir que nunca he hablado con él, pero sí, no tengo el contacto así tan... Tengo meses de no hablar con el padre Benito, pero porque trato de evitarlo yo, no es porque él no me atienda, sino porque no quiero que empañen la actividad que anda haciendo, porque los maldosos, como un idiota ahí que anda hablando babosada, ahora hace programas todos los días mencionándome a mí, y la verdad es que es alguien insignificante, ¿verdad? Piruc y piruja. Pero mucha gente quiere hacerse famosa conmigo. Esa es la verdad. Hay gente que no haya cómo levantar su perfil y lo más fácil es comenzar a atacar y decirme paramilitar. O sea, a 2 años y a esta altura del campeonato, esa es la paja más tonta que hay. Pero han hecho una campaña. ¿No han notado ustedes? A ver, los que participan en política, ahí está Carlos Valle, que es de los 222. Por ahí está Melvin. Está José Miguel. Está Calvin. ¿No han notado el cachimbo de gente que ha aparecido con nuevos perfiles, que no tiene 10 amigos y aparecen con los perfiles restringidos? O les están solicitando amistad perfiles que solo tienen 10, 2, 3 amigos. Y cuando vos los vas a revisar, te das cuenta que el perfil es falso por muchas fotos que pongan. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Ver los amigos, qué amigos hay en común. Hay un montón de cosas por las cuales vos te das cuenta, pues, de que son champú. Pero es manada. Entonces están en un entrenamiento constante. Todo este año y el año pasado han estado entrenando a más gente. Y Rusia está metido de manera directa con la información, no solo con los periodistas, sino que en el manejo de redes está Russia Today y está Sputnik, que además Sputnik maneja el sistema de satélites de Rusia. Y están entrenando a cubanos. Ya Díaz-Canel salió diciendo que van a dar la lucha en las redes, que ellos se habían atrasado. Estas reuniones de especialistas de Sputnik y de Russia Today este año han llegado como unas 6 veces a Nicaragua, y el 19 Digital no lo esconde. Aquí amigos de Russia Today, que la sociedad, aquí amigos de Sputnik, y de repente ves que hay cubanos y venezolanos recibiendo esos seminarios en Nicaragua, y ahora te están solicitando grandes cantidades de personas que casi no tienen amigos o perfiles raros, o te mandan cosas al WhatsApp. Está la etapa de la guerra psicológica, porque se está dando ya la guerra psicológica de nuevo. Daniel Ortega, o no Daniel Ortega, al final de cuentas, si ese pendejo es el de menos luces. Tenía luces su hermano, y el de las grandes luces, que es Lenin y su pandilla, pues, que maneja todos los sistemas. Y están entrando a la etapa de que quieren llevar a Nicaragua a una supuesta nueva guerra fría. No lo han notado. Quieren ponerse en medio de Rusia y Estados Unidos, en medio de Chile y Estados Unidos, como que fueran importantes, ¿verdad? Es decir, Nicaragua económicamente no tiene ninguna importancia para China. Tenía una importancia de, tal vez, de la ubicación geopolítica
y por eso salieron con el cuento del canal. Cuando a China le convenía más la ampliación que se hizo del canal de Panamá, porque ya está hecho. Además que es más angostita la pasada y todo, y digamos, como es la continuación de la ruta de la seda, donde se han adueñado de puertos y aeropuertos de África, sobre todo, del continente africano, pues es más fácil ir por Panamá, le queda así, casi a la par África, no se han fijado en eso. Y por ahí es donde viene la ruta de la seda. Imagínense que todavía una embarcación se puede dilatar hasta 34 días en llegar a China. Entonces, la producción de exportación no la va a llegar en avión, es demasiado pesado. Tiene que ser en barcos. Entonces, mientras que en los puertos de la Florida o en Los Ángeles están entre 8, 10, 11 días. Pero aparte solo compran el 1%. Entonces, ¿qué conveniencia hay para Nicaragua? La ruta de la seda está mejor por Panamá y yo creo que por ahí es donde andan los chinos de bujones, sobre todo hoy, que no lo creo mucho, con Nicaragua. Byron Bonilla. ¿Quién es Byron Bonilla? Catherine, no sé. Pero eso yo ya lo había tocado el viernes, Llorán, lo de la doble nacionalidad. El viernes le dediqué como media hora a lo de la doble nacionalidad. Pero es que ahí hay un truco. Bueno, terminemos con lo de China. Entonces, yo creo que lo bujón que está China, más bien es un plan de medios porque, a ver, hay acuerdos de equilibrio militar en la región latinoamericana, en la región centroamericana, está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y una serie de cosas que no es así, que ya van a venir y van a aumentar el armamento o otro tipo por lo aquello del equilibrio militar en la región. Pero creo que están chamarreando. Para mí sigue siendo chamarro, porque dice, los rusos ya pueden instalar si el acuerdo, supuestamente con los rusos, que surgió el siguiente día de la noticia de que habían hecho el tratado de abastecimiento militar con China, pues eso los quemó en el sentido de que es verdad, de que Rusia les está quitando el sombrero porque los está negociando por Ucrania. Por eso es que Putin, el presidente Trump dijo, Putin no va a ir ahí si yo no voy. No va a pasar nada mientras no se reúna Putin conmigo. Sí, ellos son los elefantes. Lo oyeron cuando venía en el Air Force One, que es el avión del presidente de Estados Unidos. Entonces lo otro es de que vamos por el canal, dice Trump. Yo sé que tiene que ver con chamarro bastante, ¿verdad? Pero con el viaje que hizo en febrero, creo que fue, ¿no? En Marcos Rubio, el primer viaje que hizo como secretario de Estado fue a Centroamérica, se reunió con el de Panamá y al siguiente día dijo que el próximo año se terminan ya los acuerdos con China en relación al uso que hace el canal China, del canal de Panamá. O sea, ya están moviendo las aguas a sus niveles. El Mare Nostrum, como dice Oscar René, o sea, el patio trasero es América Latina. Entonces yo creo que por ahí anda el asunto de recuperar el patio trasero y mandar a los rusos a que se ocupen de la zona que ha sido de influencia de ellos, que se les ha perturbado Ucrania. Entonces por ahí creo que anda la distribución desde el punto de vista militar, sacar las bases de espionaje ruso y todo ese tipo de cosas. Y en China pues quedaría la relación económica, que no la miro que se vaya a afectar mucho, pero los Estados Unidos, al manifestar que van por el canal, brinca China, cuando el presidente de China le dice el otro año se acaban todos los tratos que tenemos con China en relación al canal.
No lo creo, Carlos Valle. No lo creo. No lo creo porque se están fortaleciendo en esa línea. Y más bien, después te caigo, Carlos. Entonces, mira. Entonces, China sale, ahora hablando de acuerdos militares que no han existido. Es más, yo no conozco ningún país de la región con acuerdos militares con China. Todos son económicos porque la expansión de China es económica. Ni en África, que ha sido más constante y más fuerte la relación, he oído de acuerdos militares con China. Entonces a mí me parece más chamarrón que otra cosa, fundamentalmente por que no sería muy beneficioso para China que se acaben los acuerdos el próximo año con el uso del canal. Pero también me suena a mí muy sospechoso que, a pesar de que Trump dice que va por el canal y que el presidente Molina de Panamá dijo que el otro año va a acabar los acuerdos con China del uso del canal, porque por ahí está la ruta de la seda ahorita, por el canal de Panamá, y que Daniel no haya aprovechado, conociéndolo como es de oportunista políticamente hablando, el hecho de seguir promoviendo su famoso canal, que ya no es el canal que iba a destruir el lago Cocibolca o el lago de Nicaragua, sino que ya lo hizo aquí de Bluefield, parte canal seco y parte canal mojado, de Bluefield a Corinto, que fue el último invento del año pasado, engañando a la gente. Pero extrañamente, cuando el presidente Trump comienza a decir que van a buscar hegemonía en el canal de Panamá, no se sale ofreciendo Daniel para China. ¿No se han fijado en eso? China, desde el año pasado que Daniel habló la nueva paja, de la nueva idea de canal, que era que pasar hasta por cerca de Chiltepe, ¿no la vieron? Por el lago de Managua y todo eso, a salir a Corinto. Más el doble de la ruta del viejo canal que donde le robaron las tierras a mucha gente, ¿verdad? Ya por el Tule, de donde salió Doña Chica, del movimiento campesino y el movimiento anticanal. Entonces yo pienso que por ahí anda el asunto de que estén hablando de acuerdos militares con China, que chamarro, por lo que el año que viene quedaría un poco entorpecida la ruta de la seda de China que se está extendiendo por el canal de Panamá. Y Daniel no está hablando nada ya de canal, más bien está hablando, queriendo revivir otros elefantes blancos como la presa de Tumarín, que es la energía, otro lago que quería hacer por ahí, una copia de Apaná para energía eléctrica. Quiere revivir de nuevo ese elefante muerto, el blanco, que nunca funcionó, que es otra utopía. Imaginen que Lenín Serna en el 2012, para que estuvieran claros, se entiende que todos los oficiales de la seguridad, la mayoría tienen el lavado del cerebro todavía. No, la mayoría ya abandonó al danielismo. Y le digo porque yo los conozco. Y en 2012, cuando surgió la idea del canal, en una reunión que tuvimos con él en el Ciprés, y no permitió que hubieran periódicos, ni cámaras, ni babosadas, nos dijo: el canal es una utopía. Lenín Serna, que es parte de todo, sin cuidado después de Daniel, el principal, pues. Decir, ustedes no agarren la vara, pero sigan en la onda, pues. No, en serio. Habíamos como unos 300 oficiales, porque era el aniversario de operaciones de la seguridad del Estado. Estaba vivo todavía Oscar Loza, recuerdo. Entonces, yo pienso que por ahí anda el asunto de querer chamarrear de acuerdos militares, porque ese pijazo es bueno para China, o sea, es grande. Quitar un acuerdo en el canal de Panamá. Ahora, meterse a hacer un canal, en el hipotético caso que fuese cierto, es una obra gigantesca de años,
Entonces no van a resolver ese problema queriendo construir un canal por Nicaragua, porque eso requiere de varios años hacerlo. A esas alturas, lo más seguro es que ya no esté la dictadura. ¿Me entienden? Porque crearía otro problema más grande todavía, porque imagínate, si lo hacían por la parte sur y afectaban un poco el lago de Nicaragua, o lo afectaban totalmente, pero terreno cultivable es menor que el terreno que se afectaría haciendo un canal seco y mojado de Bluefield a Corinto. O sea, el doble, casi 500 kilómetros. Entonces, quería hablar de esa cosa porque nadie le ha puesto mente. De lo otro bueno, dice aquí Carlos Valle, no cree, dice Chino, que puede haber un golpe de estado ficticio. Ficticio sí lo creo. Con el objetivo de descubrir, bueno, ellos son especialistas en eso. Inclusive, por información que yo tengo, aprovecharon, porque son balazos. Recuerden que tienen la asesoría directa de los rusos, tienen la asesoría cubana y varias inteligencias amigas de Nicaragua, oficialmente, ¿verdad? De la Nicaragua de Daniel, o la Nicaragua danielista, que es reducida, pero es la del poder. Esas cosas que son como una especie, Carlos, de sonsacamiento demostrativo. El sonsacamiento es que yo haga que expreses cosas que necesito que expreses y no te des cuenta. Es la habilidad de sacarte información a vos de manera directa, conversando o a través de actos demostrativos. Esas son medidas de inteligencia y contrainteligencia, ¿verdad? Y lo pueden hacer. Entonces, una de las cosas que aprovecharon con la rebelión popular del 2018, en la que ganaron tiempo con el diálogo y supuestamente acuartelaron la policía y les permitió hacer todo un plan, no solo para el desalojo de los tranques, porque podríamos decir que un 20% de los tranques eran falsos, fueron creados por ellos, y es lo falso, y son los tranques donde se dieron asesinatos que los cometieron ellos mismos y se los echaron a los protestantes y a los tranqueros opositores, pero un tranque falso, como el caso de Ismar Martínez, ¿verdad? O de Fader López. Entonces, y a la hora del destranque y a la hora de que miles huyen, pues se fueron miles de los tranques falsos a infiltrarse y están en estos países. Pero crearon y vieron la oportunidad que no lo habían logrado en años, creando las caravanas de migrantes, que era la otra, aliados con Honduras, Venezuela y Cuba, Nicaragua como centro de operaciones, y creaban las oleadas de migrantes. Y en esas oleadas de migrantes te enviaban todos los izquierdosos que se venían a hacer pasar aquí como proestadounidenses, que han sacado las uñas ahora. Y con la rebelión de abril les permitió hacer otro Marielito seco o aéreo, en el sentido de que al haber salido prácticamente 1 millón de nicaragüenses, por lo menos 50.000 sandinistas se colaron ahí. Entonces, y aquí se están haciendo pasar como opositores, y son los que causan la división, son los más radicales, los que le están trabajando a la dictadura secretamente y son agentes de la oposición, son los radicales. Soy de derecha, no me uno con nadie, y los cabrones no son ni el 1% de la oposición, pero son los radicales. Eso se llama fachada. ¿Te acuerdas los 3 elementos que tiene un agente secreto? Fachada, leyenda y línea de conducta. La fachada: yo soy un radical de derecha. Como unos periodistas que ahí andan. Hoy oía uno: estos izquierdosos. Cabrón, si toda la vida fuiste izquierdoso. Entonces, como que el chino amanezca siendo de derecha pura de la noche a la mañana. No lo voy a hacer. Que me considero un desertor ideológico de la izquierda, en el sentido
de que descubrí toda la patraña y la mierda que me llenaron la cabeza en la izquierda por 40 y pico de años, desde el 76, esa es otra cosa, pero que me voy a convertir de derecha cuando estoy descubriendo que son la misma caca. Entonces izquierda y derecha deben desaparecer ya a estas alturas, ideas del siglo XX. Ya tenemos un cuarto de siglo, del siglo XXI, la era de la tecnología. Aquí tenemos que andar con la ambición de tener una patria que se guíe por la ley, no por ideologías. Entonces, tal vez un golpe de Estado tan así, Carlos. Dice Carlos, ¿no crees que se puede haber un golpe de Estado ficticio? Yo creo que ya comenzó esta actividad para ir descubriendo las debilidades estructurales que tienen en el principal elemento como sostén de la dictadura, que es el ejército, que además controla los principales organismos de inteligencia y contrainteligencia, como es la Dirección de Información para la Defensa. Ahí están las dos. Y por eso es... Ahí estaba oyendo a Sancán y no estoy de acuerdo con Sancán, pues. Que estaba diciendo hoy que el inventar los grados de coronel general, eso era para ponerse a la par del estilo chino, a la par del estilo ruso de los coroneles generales, porque él había investigado y en toda América Latina no conoce que haya coroneles generales. Entonces yo le mandé a decir a alguien, ¿verdad?, que estaba viendo la entrevista, y ahí se gestió Roberto. ¿Por qué? Porque en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en Brasil hay coroneles generales. Entonces yo se equivocó, se gestió pues el analista, el experto. Pero sí, en esos 5 países hay coroneles generales. No, hombre, el grado de coronel general, lo que pasa es que habían eliminado el grado de teniente general, que era el grado superior a mayor general. Ese grado existió hasta no hace mucho, algunos años, desde el 86-87, que desaparecieron los comandantes de brigada, los comandantes, subcomandantes y comandante de brigada como grados militares, y los convirtieron en mayores, tenientes coroneles y coroneles. El comandante de brigada pasó a ser coronel, cuando ya universalizaron los grados militares del ejército en 86-87, no lo recuerdo, y crearon el grado de teniente general. Ese grado no se lo dieron nunca a nadie. Aunque Sancán dijo que era teniente general Joaquín, mentira. Joaquín era mayor general y de ahí pasó a ser general de ejército, y siempre estuvo ese grado en medio de los dos, o sea, superior a mayor general. Pero cuando se crearon nuevos grados, más la Constitución chamuca ahora, hay reformas al Código Militar, entonces se crea el grado de coronel general, pero hasta hace poco. ¿Por qué? Por el descontento que hay de coronel para abajo, que tienen 20 años algunos de que no los ascienden. Eso es todo, quitar el tapón y el descontento que hay en el ejército. El descontento que hay en el ejército, porque hay coroneles que tienen 20 años de ser coroneles, y lo más que pasan son 5, 6, 7 años para ser general de brigada. Entonces vos mirabas que cada 5 años cambiaban al jefe del ejército, se iban varios generales en el saco de retiro, y nacía otra camada de generales de brigada, de los coroneles. Desde ahí es Leven, no se pasa de allí. ¿Por qué? Pues no, este va a cumplir 10, ya tiene 16 años de ser el jefe del ejército, Julio Avilés. Entonces, y los mismos 2 jefes de Estado Mayor, que tienen el mismo nivel, pues mayor general Marvin Corrales, mi compañero de clase de mi pueblo, a 3 cuadras de la que era mi casa, y Bayardo, que también es de allá, de Estelí, y el jefe Julio, que era mi columna guerrillera. Increíble, ¿verdad? Entonces, 15 años y pico que no cambian al jefe del ejército, entonces ni cambian a los 2 grados inferiores y los 2 cargos inferiores inmediatos, que es jefe de Estado Mayor e inspector general del ejército. Entonces,
Después de eso están los grados de general de brigada. Hay 20 generales en total, por los cargos, la comandancia general y todo ese rollo. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo este tiempo que Julio Avilés ha estado ahí, solo como a 3 han ascendido a general, como en 15, 16 años. Entonces es un tapón que los 3 jefes superiores estén allí siempre. Entonces inventaron el grado de coronel general para poder ascender al jefe. Ya los ascendieron, perdón, el 9 de mayo, que andaba en Rusia, por cierto, Marvin Corrales, y eso me llamó la atención, que salió el ascenso estando en Rusia con el Laureano. El 9 los ascendieron a coronel general, el nuevo grado que crearon, porque para el oído de la gente y de los mismos militares chapiollo, mayor general, un mayor es más que un teniente. Entonces mayor general y teniente general, aunque es superior en el mundo, en el oído chapiollo como que no suena superior teniente general que mayor general, ¿verdad? Entonces le meten el de coronel general, ascienden a los 2 mayores generales a coronel general, y los generales de brigada, que son como 17, 18, pasan a ser mayor general y ascienden unos 10, 15 coroneles a general, y supuestamente con eso lo conforman. Porque el mayor ámbito de un oficial profesional o ambición es llegar a general. Entonces ya con eso lo conforman, porque ahí le aumentan el salario y todo. Pero el cargo es el mismo, no tienen ninguna incidencia, la misma mierda. ¿Por qué? Porque el coronel general, los 2 coroneles generales y el general de ejército son los mismos. Entonces los están engañando con un atol con el dedo, y parece que eso también tuvo que, eso es lo último que traigo, Orlando, que no se la tragan mucho. Entonces de ahí comienza la cacería de brujas, y es de mi conocimiento que hay un teniente coronel y un coronel activo actualmente preso en el Estado Mayor del Ejército, a la par de la captura del general en retiro, Álvaro Altodano. Miren qué interesante. Y esto es bueno. Yo creo que siguen con el mismo estilo de los chamarros. Los medios comenzaron a decir, y eso no pudo haberlo visto nadie, que los que estaban allí, porque algunos de los que están presos, hay casi 20 presos ahorita, algunos los capturaron allí, porque Álvaro, extrañamente, por eso es que yo soy bien chivo, Álvaro ese día preparó un asado. Y varios productores, exmilitares y todos estaban participando en el asado en la finca de Álvaro, que queda allá por el Tumaladaña, en el Guapotal, creo que se llama. O sea, es que las casualidades, ya saben que en estas cuestiones de inteligencia, contrainteligencia, en lo político no existe. Entonces, qué casualidad, y bum, 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 se llevaron un montón de presos. De ahí donde surge el invento periodístico o lo que sea, de que gente lo vio, no, si es que estaban allí. A varios se los llevaron presos, incluyendo los 3 escoltas de Álvaro. Y después hay una cacería de brujas en Jinotega, en Matagalpa, y hay como 20 presos. Pero de acuerdo a la información que yo tengo, hay un teniente coronel y un coronel activo preso en el Estado Mayor. Y comenzaron a decir que se lo habían llevado a la Modelo. Fíjense bien, a Álvaro. ¿Por qué? Porque lógicamente el Chipote solo tiene una entrada, donde es ahora ya por el Memorial Sandino. Para los que no son de Managua, el Memorial Sandino queda a la parte sureste de San Judas, ¿verdad? Y ahí hay una entrada y ahí vas a dar al Chipote, el nuevo Chipote, ¿verdad? En las inmediaciones de Mocorompo, donde es la base militar de Mocorón, que también la han urbanizado, están haciendo un gran business los militares ahí. Casas millonarias.
Entonces, lógicamente, desde que sale la noticia, se fueron a emboscar los periodistas y nunca vieron pasar a la caravana. ¿Se imaginan que cuando a mí me capturan iban como unos 15 vehículos? Yo, un chapiollo, con patrullas de civil, como 5 con emblemas de la policía, motos y llevaban a Pablo Escobar preso, a mí cuando me capturaron en Condega. Ahora capturaron general. ¿Me entienden? Pero la información que yo tengo es que el hombre se lo sacaron allá de la finca y lo llevaron a la base militar de Guaguaslí, que es el sexto comando militar, y ahí lo montaron en un helicóptero y no fue ni a la Modelo ni a ninguna parte. Está en el complejo 3, ahí lo tienen preso, que era un complejo de viviendas donde vivían los principales jefes del ejército. Y ahí vivía Humberto Ortega también, ahí donde supuestamente lo pusieron casa por cárcel. Entonces ahí tienen a Álvaro bajo custodia militar. Pero en estas cosas de la conspiración, y si Álvaro se está prestando al juego para quebrar a todos los que están quebrando ahorita, incluyendo exmilitares, todo puede suceder. ¿Por qué? Porque Álvaro, siendo comandante del ejército en el 80, 81, por ahí, participó en la conspiración que culminó con la muerte de Jorge Salazar. Era parte de ese grupo. Álvaro Altoano. Entonces, Chivirisco el visco, ¿verdad? Entonces yo como tengo que andar siempre un paso adelante y conociendo el cebo del que fue mi ganado, entonces pienso que también puede ser. En esto no hay casualidades. Y no está en la Modelo, lo tienen en el complejo 3. Ya, a ver, allá antes ya era Esquipulas, a la izquierda así, a la entrada de Esquipulas, ahí vivía Humberto Ortega, ¿se acuerdan? Hasta tenía un cuadro de béisbol, yo estuve muchas veces ahí. Ya, porque la dirección nacional se reunía allí a ver guaro y a jugar béisbol. En domingos, y yo estuve varias veces ahí, en la casa de Humberto. Es más, yo conocía a los grandaneses, perros, ahí los conocí, porque tenía Humberto Ortega. Siempre recuerdo ese tipo de cosas, y por otra cosa que no les puedo decir que es personal, que pasó en una de las veces que estuve en un domingo recreativo en ese lugar. Entonces ahí tienen a Álvaro en el complejo 3 y no en la Modelo. Lo otro que me resulta muy sospechoso, no me había fijado hasta hoy en la mañana que leí bien, porque a veces tengo que leer 30, 40 artículos en el día para ver el estado de opinión que crean los medios, que la mayoría de las veces no estoy de acuerdo. A lo mejor no tenga la razón, pero esa es mi opinión. Y tengo que leer mucho, entonces a veces algunos los leo someros, miro el titular, medio me suereo un poco, pero a veces no entro al detalle, si no lo miro algo. Pero hoy en la mañana, o ayer creo que fue, me estaba fijando que en el caso de la confiscación fiscal que le hicieron a Martínez Cuenca, el reparo que le ponen es aduanero. No es un reparo de la Dirección General de Ingresos, es fiscal, lógicamente. Porque la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Ingresos están íntimamente ligados y están ligados también al Ministerio de Finanzas. Son uno de los dos principales sostenes económicos del Estado y de la mafia. Entonces, que el reparo aduanero que le ponen a Martínez Cuenca, ahorita que le acaban de quitar la fábrica Joya, es por uso indebido del sistema de zona franca. A ver, esa fábrica de puros y de exportación de puros de Martínez Cuenca tiene décadas de estar en este día. Recuerden que el Frente abandonó el poder en 1990 y ahí comenzaron a surgir todos esos negocios de la piñata.
Y todas las pureras de Estelí, las grandes pureras exportadoras, están bajo el sistema de zona franca, no pagan impuestos. Entonces, y que el reparo aduanero es por una situación que se vio en 2022, de que no rindió bien las cuentas. Es como raro, ¿no? Un reparo aduanero por mal uso del sistema de zona franca. Pero si toda la empresa está bajo el sistema de zona franca, que ya me entienden. Entonces, algo no cuadra, pero pienso que tienen un mensaje. Porque el jefe de la Comisión Nacional de Zona Franca, por casi todo el gobierno de Daniel Ortega, era el general Álvaro Altodano. Es más, de acuerdo a la CONABO, ¿sabe qué es lo que es la CONABO? La Comisión Nacional de Bolas, o sea, la pequeña red que tenemos nosotros para informarnos, tanto la gente que está en Europa, que trabaja conmigo y yo, y bueno, y el resto no puedo platicarle. Nos ha llegado información desde el viernes. No, como desde el jueves. Como los 2 o 3 días de captura de Álvaro, porque Álvaro creo que fue el 14 que lo capturaron. De que hasta podía agarrar sus pringues Bayardo Arce en este rollo. Y yo no creo que es que le quitaron el soporte, sino que sí hay gente conspirando que no está de acuerdo, pero ese análisis que hacen algunos periodistas o algunos analistas de que es por el problema con la chamuca, yo no sé por qué siguen vendiendo esa miércoles, porque, no, es que la gente odia a la chamuca, aún arriba en la mafia. No, la chamuca es parte de la mafia, solo es una carriadora. La chamuca viene siendo como de 5ª categoría en el verdadero mando de la mafia. El verdadero mando de la mafia es Lenin, es Daniel, es el jefe del ejército, el jefe de la DIL, es la Secretaría Nacional de Organización. Esa es la mafia. Y la Chayo solo cumple órdenes y se echa todos los clavos ella. Pero las decisiones no las toma ella. Ella solo le dan lo que va a leer todos los días en los canales y en la radio. Sí, así, no manda a nada la chamuca. Si al igual que Daniel, está recutida en el Carmen, no salen ni a la media cuadra, porque tienen miedo a andar en la calle. Entonces, quien maneja toda esa estructura es la inteligencia, la contrainteligencia militar y de Estado, bajo la subordinación de la Secretaría Nacional de Defensa, que maneja empresas, que maneja un montón de cosas. Entonces, yo pienso que sí, porque una de las fuentes me decía, hombre, fíjate que parece que Daniel sabía algunas negociaciones con unos empresarios gringos a través de Álvaro, pero no le comentaron a Lenin. Pero Lenin tiene más poder que Daniel y que la Chayo, aquí donde se los puedo asegurar, porque es el que maneja el engranaje y la mafia. Entonces Lenin está pasando cuenta ahora, es lo que me dijeron. No metes con esa verga, le digo, tírame la concreta, déjame ver, pues ya después estuvimos haciendo algunos análisis. Y ahí salió a bailar el nombre de Bayardo Arce, pero como un danielismo sin Daniel. ¿Ya me entienden? Supuestamente por ahí andaba la conspiración. No puedo puntualizar más, pero creo que ustedes tienen el suficiente entendimiento para entender, ¿verdad? Entonces, por ahí andaba la cosa. Otro día voy a entrar en detalles cuando sea conveniente, porque no se cagan en mi gente allá en Nicaragua, o la gente que informa, pues, y a lo mejor no la manejo yo directo, ¿verdad? Entonces también hay una serie y hay especulaciones, hay movimientos en el bullpen y el proceso de reestructuración partidaria lo van a profundizar.
No crean que el movimiento de la Constitución fue de puro gusto. Fue precisamente porque había gente de que estaba exigiendo respeto a la autonomía, por decir los magistrados, poder autónomo. Algunos en la Contraloría no los dejan investigar los casos realmente vergonzosos, como el caso de la aduana, los robos de la aduana. Es un robo multimillonario. O en la misma dirección de ingresos que para confiscarte te meten un reparo fiscal a una empresa privada impagable y les quitan la empresa. Así. Bueno, yo eso se lo he explicado desde hace 2 años que tengo que estar aquí, cómo utilizan al seguro, la inspectoría del trabajo. Y dentro de eso, no está zafo, porque son decenas de miles de nicaragüenses que tienen doble nacionalidad, sobre todo estadounidense y nicaragüense, que ya tienen su pensión en Nicaragua. A ver, mi pensión que era chapioya, como licenciado de guerra y como jubilado, lo más que me hacía era 8,000 pesos, 7,000 y pico. Bueno, a esta altura han de ser como 8,000 y pico. Tienen 24, 27 meses de no pagármelo. Ponerle 9,000. Son un poquito más que 200,000 córdobas. Ajá. Pero los que estuvieron pagando el seguro facultativo alto y que le permite tener de pensión la mayor pensión que hay en Nicaragua, que es el equivalente a $1,500. Y de eso hay varias decenas de miles que tienen doble nacionalidad, que fueron a trabajar. Muchos de ellos ya las están recibiendo y viven afuera. Tienen su finca, tienen su buena casa, tienen 30, 40 años de estar afuera pagando el seguro facultativo, pagando lo que le hacía falta de cuotas a esos niveles. Entonces ustedes saben, al quitarle la nacionalidad a decenas de miles de pensionados que viven afuera y teniendo el seguro en quiebra, sería una forma de recapitalizar el seguro al dejar de pagar decenas de miles de pensiones. ¿Por qué? Porque si te quitan la nacionalidad igual que a mí, en enero, como estaba preso y no tenía todavía sentencia firme, porque ya me habían confirmado la sentencia en apelaciones de 12 años y medio de prisión, porque a eso fue que me condenaron a mí. Entonces, pero ya en febrero, entonces no tengo sentencia firme, no pierdo derechos ciudadanos todavía hasta que tenga sentencia firme. Entonces, mi hermana, que es la que está en Costa Rica, que no la dejaron entrar a Nicaragua, es la que me llegaba a ver a la prisión, pues hicimos un poder, porque la ley autoriza al jefe del penal para que mi hermana retirara mi pensión. Así todos los presos eso hacen, los que son pensionados. Y ya en febrero, el 9 de febrero, venimos aquí y yo me comunico con mi familia y vayan, busquen la pensión, no hay ni verga, dice, ya desapareciste. O sea que me tocaba como a los 6 días la pensión, porque a ver, 14, 15 comienzan a dar la pensión de cada mes. En el caso mío, ahí me daban las 2. Entonces, la del lisiado de guerra y la de jubilado. Negra, me dice, ya no existí. Y ahí cuando me di cuenta que nos habían mandado a borrar de los registros de nacimiento, del padrón electoral, de todo, bueno, cuando nos quitaron la nacionalidad. Entonces, veníamos 42, creo, de la tercera edad, que de seguro todos recibíamos pensión, ya sea de la empresa, porque eras trabajador de la empresa privada, pero la pensión te la da el seguro, o por lo que haya sido, en el caso mío, por jubilado y por lisiado de guerra. Entonces, ponerle que los 42 recibían pensión, los 135, ahí hay como otros 20 de la tercera edad. Los 94, que eran intelectuales, esto es lo que estaba Sergio y todo,
Entonces, ahí tenés como 200 y pico de pensionados que se robaron ese dinero, pero ese dinero ya no lo paga el seguro. Ahora hablar de decenas de miles de pensionados que tienen doble nacionalidad, sobre todo gringa. Y yo te digo una cosa, si yo tuviera nacionalidad gringa y nacionalidad nicaragüense, para la vida mierda que está en Nicaragua, yo no voy a renunciar a mi nacionalidad gringa, jamás. ¿Ya me entienden? Y entonces le quitaron la pensión. Entonces son decenas de miles de pensiones que van a quitar. Y eso recapitaliza al INSS, que prácticamente lo tienen en quiebra por la corrupción. Entonces no crean que es para contrarrestar políticamente. No, hombre, ¿cuál contrarrestar políticamente? Si la mayoría de la gente que tiene pensión en Nicaragua se mantiene calladita y que viaja y la recibe. Entonces hay intereses económicos, pero por otro lado, es cachimbo de gente que compró su finquita y algo otro fincón, pues, porque tienen 20, 30 años de estar trabajando y 1000 bolitas que estén mandando a Nicaragua, 200 para la mujercita y a 800 para invertirlo en 20 años, ¿cuánto es? Ya tenés una finca. Gente que es disciplinada, ¿verdad? También van a robarse esos bienes. Ahora, lo que me llama a mí la atención, ¿por qué ir radicalizando cosas que lo que le permite es un mayor aislamiento internacional? ¿Por qué? Si vos le robás las pensiones y los bienes a un montón de ciudadanos que son gringos, por naturalización o por nacionalización, no nacionales, pero son ciudadanos, y a cualquier ciudadano norteamericano, Estados Unidos le defiende sus intereses en el país que sea. ¿Qué puede traer como consecuencia? Que les corten las remesas, que te corten la exportación, que en realidad le comiencen a dar persecución a ese montón de empresas, de envíos que hay aquí y que las controla Pay Ortega, las controla Laureano, las controla Maurice Ortega, lo que fue Payita, pero ahora está Rápido Box, está no sé qué cosa. Hay como 12, 13 empresas grandes que llenan barcos de paquetes de envío a Nicaragua, de allá para acá y aquí para allá. Y también pueden sancionar a esas empresas. Entonces, ¿por qué te empecinas en hacer ese tipo de cosas cuando no vas a reponer económicamente ese acceso a Estados Unidos con China, porque solo te compra el 1%, y China no es de las exportaciones, y China no es comprador, es vendedor? Yo les decía un día esto, que alguien me dijo, estás mala con tus estadísticas. No, hombre. Yo las estadísticas las busco y son oficiales. Las estadísticas, cuando yo les digo, se estaban muriendo 5.000 en Ucrania semanales, que eso se estaba muriendo. Cuando yo les digo que China el año pasado le vendió 438.898 millones de dólares a Estados Unidos y que Estados Unidos solo le vendió 95 mil millones a China, y que eso es el 250% del 100% que nada más le vende Estados Unidos. Lo que vende China dentro de Estados Unidos es porque lo saco de datos oficiales. Yo no ando con champú. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que soy serio. Puedo ser rodeador, lo que sea, pero en las estadísticas soy serio. Cuando les digo que son 82 millones nada más los que le compró Nicaragua, China le compró a Nicaragua, y que 1.692 millones de dólares le vendió China a Nicaragua, y Nicaragua solo le vendió 82, 20 veces más le vendió China. ¿Saben de dónde saco esos datos? Del propio Banco Central de Nicaragua. Lo que pasa es que la gente no se preocupa por cultivarse, por sueriarse, decíamos los guardias antes.
¿Ya? Bueno, no me preparé, soy honesto, pero tenía algunas cosas pendientes del fin de semana. ¿Alguna preguntita? Porque voy a meterme en el paquete político en vivo de lo que está pasando. Y esa es buena pregunta. El golpe de Estado ficticio. Crear conspiraciones para ver quién saca las uñas contra el régimen de ellos, dentro de ellos mismos. Y a eso se puede estar prestando Álvaro. ¿Ya? A eso, claro que sí. Porque a estas alturas Álvaro no va a venir a ser un héroe. ¿Ah? El jefe de la Comisión Nacional de Zona Franca. Después fue asesor con rango de ministro en las inversiones del gobierno hasta 2022. Con finca, con grado de general. Involucrado en la muerte de Jorge Salazar. Mentira, Entonces, hay cositas ahí como que no cuadran. Pero sí sé de que hay alguien de la familia de él que estaba ligado a Café Soluble. Ahorita se les bailó con miles y miles, o sea, con millones y millones en acciones que tenían en el exterior, la mafia. Y por ahí, en la información que yo tengo, pues me le llegó un refilón a los Isagro que se declararon el año pasado en bancarrota, ¿se acuerdan? Porque ahí está metido un hermano de Álvaro y los otros son primos hermanos, que son los Baltodano Cantarero y Baltodano Cabrera, los de Café Soluble y el Coffee Group. No, Magnamen Coffee Group creo que, o Coffee Group Magnamen. Hablando como estoy leyendo el inglés en español, ¿verdad? Entonces eso lo voy a afinar más, pero... O sea, se está jugando política en grandes ligas. Eso sí puedo decírselos. ¿Ve? Y que hay contradicciones, sí las hay. El problema es que no podemos pasar a un danielismo sin Daniel. Y por eso, y por ahí parece que andaba el asunto. Cuando tenga más elementos, o cuando sea el momento más adecuado, porque yo no me puedo cagar en algunas cosas que pueda estar haciendo el trabajo de Estados Unidos, y ahí el encabo, por eso a veces yo me contengo en algunas cosas, porque por la experiencia, a la gran puta, y si Estados Unidos estaba haciendo un pegue aquí bueno, y me voy a cagar en un... Entonces, ya. Por eso es que a veces aquí la gente, chino, pero revela tal cosa. Pero ¿para qué puta querés hacerlo? ¿Lo vas a echar preso vos? ¿Ah? Miren que pasé casi 2 años para poder tirarles la de Alexis. Que estaba tu magistrado involucrado, que fue el que le pegó el tiro en realidad a Alexis. Porque yo creo que hasta en la Biblia dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para morir, hay tiempo... Entonces, todo en su momento, porque a veces la gente, el morbo la mata. Ni siquiera hacen una propuesta, pero chino, ¿y por qué no lo decís? No jodas, ¿y qué vas a resolver vos? Tu morbo, nada más. ¿Me entienden? Pregunta, brother, porque vamos a entrar al paquete que se está cocinando. Creo que era la reunión, la primera reunión preparatoria del encuentro del 30 de mayo. Si no es hoy, es mañana en la mañana. Pero creo que era hoy. Prácticamente ya las 4 grandes plataformas ya habían respondido. Creo que la última que faltaba era Espacio de Diálogo. Y creo que hoy ya respondió. Creo que va teniendo un buen alcance la convocatoria para el 30 de mayo y creo que también ellos están adelantando estos acontecimientos tratando de quitarle el efecto que pueda tener por lo menos la unidad formal de la oposición.
o por lo menos una estrategia de alianza. ¿Entienden? Y eso es por lo que han peleado. Ese es uno de los problemas que más he tenido yo y que me lo señalan. Porque yo propugno por la unidad desde que estoy aquí, porque eso es lo que yo me encontré. Y les voy a contar la historia de cómo surge todo este paquete con el padre Benito. Esto no es de ahorita, tiene más de año y medio. ¿Verdad? ¿Alguna preguntita? Déjenme ir al baño, balazo. Pero vamos a poner una rolita para mientras. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza, ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. La volviste mierda, Daniel, Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada, prometiste un canal. Bueno, sigamos pues. Bueno, voy a contarle la historia. Y no es que yo estaba metido en el paquete, pero yo creo que el padre Benito ha sido una de las personas más sabias. Cuando vino con nosotros el padre Benito estaba preso con nosotros, era parte de los 222. Hizo análisis. Él tiene una edad similar a la mía. Entonces, y comenzó a hacer planteamiento de unidad. Ustedes saben que desde que yo vine, eso fue lo primero que yo les dije. Desde mi primer video, el 16 de febrero del 2023, aquí en Estados Unidos, era que la política, que la táctica y los métodos de contrainteligencia y de inteligencia que estaba utilizando la dictadura en la oposición es lo que se conoce como disgregación de grupo y desviación hacia el objetivo falso. Esos son dos mecanismos y dentro de lo que le conocen ellos como diversionismo ideológico, no es un trabajo político, ideológico, no. Como trabajo de inteligencia, pues tiene por objeto la desinformación, el atomizarte en grupos distintos, en crear grupos, y eso no solo se hace meramente en una actividad política, eso se hacía también en lo militar. Actualmente lo están practicando, por eso han embarcado a varios campesinos. Y ustedes ven que los quebraron con unos riflitos, y los quebraron cuidando plantillos de marihuana, pero no sale la marihuana. No, y son campesinos que se han dejado ir y los han embarcado con movimientos armados falsos. ¿Ya? Y eso con el tiempo crea la desconfianza, y para lo que es lucha armada, pues nadie se quiere meter porque sabe que se la desmontan ahí nomás. Entonces durante
la etapa de los 80, por eso vos encontrabas un montón de bajas dentro de la contra por este tipo de trabajo. Creaban guerrillas falsas y se unían después a la contra. Y habían golpes de manos, eliminados, a veces dormidos. Esa escuela es cubana vietnamita. También lo hacen el movimiento político. Aquí hay gente que ha venido, que vino hace 2, 3, 4, 5, 6 meses aquí a Estados Unidos y salió legal de Nicaragua. Y tenía un movimiento político en las redes con 100,000. Y nunca lo echaron preso. Y ya viene aquí como el gran opositor. Y yo los tengo medidos, a varios. Ahí han querido colarse. Y a veces yo le mando a decir, bueno, cuando podía hablar con el padre, ahora no es que no pueda hablar, yo busco cómo no hablar con él. Porque inmediatamente van a decir, ahí está el chino, porque estoy hueputa. Todo el año pasado y parte de este año comenzaron a decir que yo era el que le daba todas las orientaciones a los infiltrados del país, a los comandos. Nunca oyeron hablar a los del Tranque Miami, a los idiotas eso. Entonces, para no, una vez al pobre Lester, hasta Lester tuvo que, habló estupideces, una vez Lester, por perico, pues, porque estábamos recién venidos. Fue en abril del 2023, teníamos 2 meses de estar aquí. Y entonces estuvimos en el edificio Ronald Reagan, en el Woodrow Wilson Center, que es el mayor centro de cabildeo que hay en Washington. Y estuvimos ahí un 18 de abril, creo que fue el 2023. Estuvimos ahí con el expresidente de Colombia, con varias gente, en un encuentro X, pues. Entonces vino el Santiago Aburto, puta, y lo vimos, andaba tomando fotos, otro, y comenzaron que me andan blanqueando al paramilitar, y el Lester se quiso defender y se defendió mal y le encabó. ¿Verdad? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, yo evito acercármele, aunque no me rechazan. Al contrario, yo soy el que busco cómo no hacerlo, aunque a veces más bien ellos me buscan. Pero yo les digo, no. Mejor díganme qué quieren, en qué les puedo ayudar con mi programa, qué es lo que hago. Y no quiero que los vinculen a mí, porque a quien van a desprestigiarlo es ustedes con el cuento de que yo era paramilitar y esto y lo otro. Y de esa manera, pues, yo colaboro más. El padre Benito, hace más de 1 año y medio, se vio que existía la necesidad de la unidad y que la manera en que más nos estaba golpeando la dictadura al exilio y a la oposición en el exilio es con la división, creando grupos que son creados por ellos, que se hacen pasar por opositores, infiltrando dentro de las organizaciones a gente que tienen 40 años de ser opositores, pero que yo a algunos les conozco el expediente y entre los 222 venían varios y son viejos, opositores desde los 80, y los conozco. Por eso es que los hijos de puta se evitan a veces tocarme las tapas. ¿Me? Entonces, ¿qué pasó? Que vino el padre Benito, fue sabio, y hace más de 1 año y medio buscó gente con experiencia de los 222, de derecha, de izquierda, disidentes del frente, y se conformó un equipo facilitador para la unidad, ¿verdad? Y la cara, el padre Benito. Entonces ahí habían contras, ahí hay derechistas de verdad, de izquierdas de verdad, disidentes del sandinismo, y que de verdad son opositores y que no andan pensando en pajas, que yo soy de derecha. No, lo que quieren es la libertad y la democratización de Nicaragua. Entonces vos no podés venir a andarle echando en cara a alguien, vos fuiste sandinista, no jodas, y vos fuiste somocista. A ver. Que vos fuiste militar, ya, pero estuviste en la contra. ¿Y cuál? A ver quién está libre de pecado. ¿Por qué crees que negoció la contra o los obligó a negociar Estados Unidos y Rusia y se amnistiaron los dos? Porque los dos estaban hasta la mierda con crímenes y violación de los derechos humanos, tanto en la contra como los del ejército. Entonces que es pura paja estar en ese pleito. Ahora, del 2018 para acá, el que tenga las manos manchadas de sangre ya no es la amnistía que pasó en los 90, es un criminal y hay que procesarlo. ¿Ya?
por muy compañero mío que haya sido, hay que hacerlo. Y por eso ya he dicho, cuando me señalan de paramilitar, es más, yo subí la parada hace como 15 días, porque yo le dije, en una Nicaragua democrática, yo solito me presento y les digo, investíguenme, procesenme, y si me encuentran, condénenme. Pero como están señalando crímenes de lesa humanidad, entonces yo he subido la parada. Los crímenes de lesa humanidad a mí me pueden procesar aquí en Estados Unidos. Si yo en realidad fui paramilitar y ando en eso, que me procesen aquí en Estados Unidos, porque son perseguibles de manera universal. Por eso son de lesa humanidad, porque lesionan a la humanidad. Y por eso están procesando a Daniel en Argentina. Entonces, si yo fuera un tipo criminal de ese tipo, bien me pueden procesar aquí. Aquí estoy. Investiguen mi proceso. Y si yo soy culpable, condénenme. Yo aquí estoy. ¿Me entienden? Yo sé que es mentira. Porque la dictadura es la que ha inventado todo esto por mis tapas, porque saben que yo no me iba a callar. Pero la cosa es que el padre vino, fue sabio, y se creó un equipo facilitador. Surgieron de los 222, de derecha, de izquierda, disidentes, del frente, y comenzaron a hacer un trabajo de más de 6 meses buscando la unidad. Y lograron que 24 o 25 grupos y plataformas políticas se reunieran. 24 firmaron. Monteverde no lo firmó. En marzo del año pasado. Una proclama por la unidad y se siguió trabajando. Gente queriendo. Entonces, cuando se está dando ese proceso, Álvaro Somoza se quiso colar. Llamó al padre y comenzó prácticamente a ofrecerle toda la mentira que anda ofreciendo Álvaro Somoza, que él tiene empadronada a la oposición. ¿Cómo va a tener empadronada a la oposición? Ya porque él le pidió carnet y los documentos como a 3.000 personas que se inscribieron y que creo que valía 25 o 50 dólares. Ahí los denunciaron a él y a Santiago Aburto inscribirse en ese movimiento que era la Frian Alliance y después no sé cómo. Entonces, después de eso, Álvaro se pelea con Santiago Aburto, que ahora entiendo que es todo un plan. Santiago Aburto se le roba al doctor Cárcamo, Alejandro creo que se llama, no recuerdo, el movimiento Sumemos, al cual está metido como vicepresidente, creo, Frei Navas, al de Santiago Aburto. Entonces, Álvaro, que todavía tiene esos aires de pavo real sangre azul, como los jóvenes no habían nacido hace 45, ya 46 años que el somocismo salió de Nicaragua, anda blanqueando a la familia, pero para quedar bien con un poco de ancianos todavía de ese tiempo que están aquí. Porque jóvenes nadie lo sigue, Álvaro. O sea, con los somocistas que están aquí. Entonces, a ver, Santiago Aburto se infiltra en Miami para vivir de los pendejos, los excontras, los guardias y los somocistas que viven en la Florida, y los engancha. Y comienza a decir piricuaco, pues si un agente de la seguridad todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, Álvaro se separa de ellos como todo un truquista para irse a meter a Monteverde. Lo extraño es que cuando Álvaro se separa de ese grupo del tranque de Miami, de Santiago Aburto, y se cuela en Monteverde, las reuniones se hacían allá en Miami. Y una reunión que era prácticamente secreta en un hotel, se apareció Milton, el del tranque de Miami. ¿Quién pudo informarle dónde estaban? Álvaro. Estuvo en 2 reuniones y dijo que era de Cachimba, Monteverde, que esto y lo otro, y después puñaleó a Monteverde. Cuando el padre comienza a hacer los movimientos hace año y medio, entonces el año pasado a inicios, cuando ya se va a hacer la proclama que se ha formado la GECON, la Gran Confederación Opositora de Nicaragua, que es lo que ayudó a organizar el padre Benito, Álvaro lo llama y se le pone a la orden, pero se le pone a la orden y le dice que tiene un tendido electoral, que tiene padrón, que tiene esto, y le dijo prácticamente que él era el hombre de la oposición. Entonces aquel le dice que no,
¿Por qué? Porque el grupo facilitador que tenía el padre Benito, que es el que ayudó a organizar todo este paquete que hoy en día se está convocando, o sea, viene casi desde 2 años todo este trabajo por la unidad. Habían de derecha, de izquierda, pero gente que aunque sean de derecha o izquierda están interesados en unirse por salir de la dictadura. Porque la democracia en eso radica, que mi libertad y mi derecho termina donde comienza el tuyo. Y si vos sos de izquierda, pues una democracia va a ser de izquierda. Siempre le saco de ejemplo que hay todos los años se pronuncia el Partido Comunista de Estados Unidos y es legal el Partido Comunista de Estados Unidos porque la primera enmienda de la Constitución gringa lo permite. Y aquí un pendejo, es de izquierdoso, pura mierda para mantenernos divididos. ¿Quién te ha dicho que es delito ser de izquierda? Yo abandoné la izquierda, sí, pero no me voy a hacer de derecha. Porque me voy a salir de la llama y me voy a meter a la brasa. Ve qué lindo. ¿Entienden? Pero ese es todo un truco para mantenernos divididos. Entonces viene el padre y le dice que no. Álvaro dice que el padre... Preguntarle al padre tal y tal cosa. Antier. Entonces, como yo no me quiero comunicar con él por cualquier cosa, pues por salvaguardar la imagen del padre, que no lo liguen a mí y eso. Entonces yo oigo cuando le dice, padre, atienda, no, le dice. Hace año y pico me llamó y me quiso imponer su movimiento y le dije que no. Eso dijo el padre Benito y eso sí lo oí yo. Cuando la persona que yo me estoy comunicando le digo, preguntarle al padre tal cosa. Es más, dice, cuando le dije que no, ¿por qué razón le dijo que no el padre Benito? Porque ya habían descubierto que le había metido el puñal a Monteverde. Yo ya lo había denunciado a Álvaro Somoza, los negocios que hizo con Daniel Ortega y Lenín Serna. Estafaron al Estado nicaragüense, Álvaro Somoza, Lenín Serna y Daniel Ortega con $50 millones. Es más, no me van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Yo aquí tengo algunas cositas. Espérenme un momento. Yo creo que por aquí las tengo. Aquí están. Aquí están. Mire todos los amarres que hacía Álvaro. Se aparecen. Álvaro es hijo de Luis Somoza, que fue presidente de Nicaragua hasta que murió, y de un Urcullo de Rivas, por eso es Álvaro Somoza Urcullo. Él, junto con los hijos de la Lilian Somoza, su hermana, ¿se acuerdan? La que salía en aquel billete, no sé si era de 5 o de un Córdoba, la Lilian Somoza. Entonces los hijos de la Lilian Somoza, que a su vez era la esposa de aquel Sevilla, que toda la vida fue el embajador de Nicaragua en Estados Unidos, por parte de Somoza. Ellos se unieron y formaron el grupo CESO. Álvaro era el presidente. ¿Qué quería decir CESO? El grupo Sevilla Somoza. Van a quedar asustados de algunas cosas que le voy a enseñar ahorita. Entonces, el primo hermano, hijo de la Lilian Somoza, de Álvaro, era el vicepresidente del grupo CESO, que quiere decir Sevilla Somoza o sucesión Sevilla Somoza. O sea, como los herederos de los Sevilla y de los Somoza. Entonces, se unió el hijo de Luis Somoza, que es Álvaro, con los dos hijos de la Lilian. Y el presidente del grupo era Álvaro. Y si no me creen lo que les estoy diciendo, esta es la tarjeta
Esta es la tarjeta de presentación. Hijo de la madre, algo está pasando aquí que me está... No creo que me estén boicoteando. Yo creo que soy yo el del problema técnico, que soy perico. Vamos a ver. Voy a solucionar esto. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tienen, miren. Esa era la tarjeta de presentación que tenía en Nicaragua. Luis Ramón Sevilla Somoza, primo hermano de Álvaro. Ahí está, mire, CESO. Grupo CESO, eso quiere decir Sevilla Somoza. Sacan una declaratoria de herederos. No les estoy mintiendo, ahí está, ¿ven? Yo las tarjetas las tengo. Tengo otras cositas ahí bien bonitas de los negocios que hicieron con Daniel Ortega, Lenín Serna, Álvaro Somoza. Ahí van a ver. Entonces, este grupo se declaró heredero de la Lilian, del otro, ¿no? Y se metieron en el rollo de los confiscados. En el rollo de doña Violeta y Arnoldo crearon los bonos de indemnización y eso. Entonces vino, como Arnoldo Alemán es un agente de la seguridad del Estado, que lo atendía directamente Lenín Serna. Antes lo atendía el F4, que era el departamento donde yo trabajaba, infiltrado en los liberales, desde los 80, desde el 79, igual que Wilfredo Navarro, que traicionó al doctor Virgilio Godoy. Y toda esa historia la sé porque yo era parte de ese departamento. Miren qué interesante lo que les voy a decir. Entonces, viene comienzan a armar un paquete y hacer demandas como confiscados. Vienen, hasta Elías Noguera anduvo metido en eso. Contactan a un maestro, Roberto Montano, bueno, todo un rollo del paquete de la Secretaría de Organización que ha tenido el poder en el frente de los 90. Con equipos de abogados, yo varias veces estuve allí reunido en la Secretaría. Y el procurador que tiene el presidente Bolaño era el mismo procurador que tuvo Arnoldo, que a su vez también lo reclutaron en 79. Toda esa pelota del MLC, que es el Movimiento Liberal Constitucionalista, que después se convirtió en PLC y ahora nuevamente le dice MLC y lo tiene Wilfredo Navarro. Entonces, en ese tiempo ni siquiera el presidente del MLC, porque al inicio el presidente era el de la gallinita, hombre, el papá de la Eva Sacasa, que fue inspector de la policía, Ramiro Sacasa Guerrero, que murió en un accidente bien raro en los 80. Pero después de Ramiro, el que queda, creo, de presidente fue Julio Centeno Gómez, que era el procurador que tenía Arnoldo y que queda de procurador del presidente Bolaño, que después se hizo fiscal de la República y murió. Papa de Julio Centeno Cafarena. Ahí tenés a uno de los Centeno Cafarena, hijo de Julio Gómez, el jefe de la división legal del INE actualmente y es del MLC de Wilfredo. Es un degenere. Actualmente, que yo me reuní con él por cuestiones de pesos y centavos, pues de juicios, ¿verdad? Entonces, ya Daniel y Lenín tienen control total del PLC y de las estructuras de la presidencia desde que está Arnoldo, que era su agente. Le dejan el mismo procurador y entonces le ordenan a Julio Centeno Gómez que declare con lugar la indemnización a los Sevilla Somoza, a ese grupo CESO que le enseñé la tarjeta ahorita. Este amarre, quien lo está encabezando, negociando con Lenín, Roberto Montano y el mismo Daniel, es Álvaro.
sea, Álvaro se alió con Lenín Serna y esa pelota para sacarle dinero al Estado, y como indemnizado le arrancan 50 millones de dólares al gobierno y lo autoriza el Procurador General de la República, que es Julio Centeno Gómez. Estando el presidente Bolaño. El presidente Bolaño se puso malo porque no lo tomaron en cuenta. O sea, y lo hizo todo por aparte. Y como la firma del Estado la tiene como abogado el procurador, y se hizo, pues. De esos 50 millones de dólares, en el 2001-2002, Álvaro y sus primos, Sevilla y no me acuerdo, los Sevilla Somoza, pues, y los Somoza Urcullo, le dieron de coima a Lenín y a Daniel 20 millones de dólares. Así como ven, 20 millones de dólares. El abogado que más movimientos hizo para legalizar eso era un abogado que estaba allí en la secretaría, yo lo conocí, estaba jovenzón, Roberto Montano. Entonces Montano reclama tajada y no le dieron ni verga, no le dieron nada. Lenín es carebarro, ¿y qué pues? Y como Lenín todo lo resuelve, te mando a matar. Entonces este chavalo Montano se fue de tapa y dijo que los iba a denunciar. Trajeron una guatemalteca, fueron a creo que 7 o 10 mil dólares le dieron. Y en un champán envenenaron a Roberto Montano. O sea, que esa operación con los Somoza, tú muerto produjo del frente. Decían que después lo aparecieron como suicidio. Pero lo que se maneja dentro de ciertos sectores de inteligencia es que llevaron a esa guatemalteca, lo anduvo enamorando, después comenzaron a salir y en un encuentro, creo que fue de fin de año, donde estaban varios capachones, le metieron el veneno en una copa de champán. Porque el muchacho, abogado, estaba amenazando con denunciar este truco que hicieron para sacarle 50 millones de dólares al Estado nicaragüense para la familia Somoza, y como la estructura la manejaba Lenín y este grupo de abogados de la Secretaría del Frente a través de Julio Centeno, que aunque era el gobierno de Bolaño, pero son agentes de inteligencia. El mismo Arnoldo, entonces aquel reclama que le den parte de los 20, pues, que no se los iba a quedar solo el secretario de organización y el duque, porque así le dicen a Daniel en la estructura, el duque. A Lenín le dicen Goyo. ¿Ya? Entonces, y se va a etapas diciendo que lo va a denunciar, que no sé qué. Lo envenenaron a Roberto Montano. Así como lo oye. Y todo se produjo por ese business que hicieron con Álvaro Somoza y su familia. Como él es muy dado a ensalzar al apellido Somoza. Tómenle foto a eso, miren. A eso, miren. Eso que ven ahí, pues, puchica, no, soy la penca, quiero ponerlo, está de lado, ustedes acomódenlo y pueden tomarle foto. Ese es un título de propiedad de la cripta de los Somoza. Pero ahí hay decenas de generales, el más gacho es un coroneles, que es una cripta que hay en el cementerio general. Y por 100 pesos, por orientaciones de Daniel, ahí está el título, ¿eh? No son tapas, miren, mírenlo. Tómenle foto. O se las paso por WhatsApp al que quiera, porque está de lado, y ahí lo enderezan ustedes. Ese asunto es un título, y mire, ¿ve? Por 100 córdobas, Herty Levites no le atendió la orientación a Lenín ni a nadie.
Ahí está, ¿ve? Álvaro Somoza Urcullo. Este es un recibo oficial de la alcaldía de Managua, del distrito 2. Sé quién se lo entregó. Le dieron la propiedad de la cripta, que son varias decenas de metros cuadrados, donde está enterrado Somoza y todos los altos oficiales de la Guardia desde los años 30. ¿Ya se fijaron? Esto fue en el 2002, cuando Herty era el alcalde. Entonces Herty dijo que él no quería verse con los Somoza, que le iban a asignar al del Distrito 2, y el del Distrito 2 hizo todo esto. Por 100 córdobas le dieron la propiedad en el cementerio general de una cripta que tiene decenas de metros cuadrados. Por, si no me equivoco, como por 100 años prorrogables, algo así. Todos estos arreglos los hacía Álvaro Somoza con Lenín Serna y la Secretaría de Organización del Frente. Y así le devolvieron 50 millones de dólares. Después me di cuenta que el Chihuín había estado en la Secretaría. El Chihuín, Somoza Portocarrero, esos más perdieron la moral y por negocios. Y tengo entendido que Bayardo Arce era el que se entendía y que algunas veces entraba el Chihuín en helicóptero de El Salvador a la mansión que tenía Piero Cohen, que era el intermediario en la carretera Corinto, Chinandega Corinto, y ahí se miraban. O sea, esta es una mafia y Álvaro es parte de eso. Álvaro se sale de Nicaragua casi a finales del año 2021 y no le confiscaron nada y pudo vender todos sus bienes tranquilamente. Que se los ha haber vendido a ellos mismos o a testaferros. Entonces Álvaro tiene las patas hinchadas. Entonces viene Álvaro el año pasado, marzo por ahí, se contacta por teléfono con el padre Benito y el padre Benito le dice que no. ¿Por qué? Porque tiene un grupo que derecha, izquierda, disidentes del Frente, algunos contra, que quieren la unidad y la democratización, y estuvieron haciendo colador, porque salieron decenas de organizaciones queriéndose meter a la ECOM, y ahí estaban organizaciones que solo son una persona, y ahí es donde te infiltra la dictadura. Entonces no. Ya había traicionado a Monteverde Álvaro y se quiere meter ahí y lo cortan. Álvaro inventa, porque cuando yo le digo al hombre, preguntarle al padre tal cosa, yo oigo cuando le dice al padre, a mí desde el año pasado no sé nada de ese señor, dice el padre, es muy educado. Quería imponerme su organización, o sea, pues, porque es Somoza, pues, y porque es agente también de la inteligencia danielista. Entonces el equipo ese que asesora al padre Benito, que hay derecha, izquierda y gente honesta, le dice que no les empase, pues, porque ya acaba de traicionar a Monteverde, Álvaro. Entonces no le dieron pase. Entonces el Álvaro se arrecha y le dice al padre Benito, ¿y qué hace un sacerdote metido en política? Y entonces el padre Benito le dice, arreglando el desmadre que dejó tu familia, que generó tu familia. Y eso es verdad. O sea, si la dictadura somocista no hubiese hecho todo lo que hizo, son 50.000 muertos lo que tienen, el pueblo de Nicaragua no se hubiera rebelado y más de un 80% apoyó la insurrección, apoyó la rebelión contra Somoza. Vienen ahora a poner que son maravillas y enganchan un poco idiotas que ni habían nacido, porque son agentes también para mantenerlos en ese pleito, porque a la dictadura no le interesa ni somocismo ni nada. Ay, si se alió con Álvaro Somoza, tiene de aliado a Quiñones, que participó en la masacre de Las Brisas como guardia, se alió con Wilfredo Navarro, ligado a la Mano Blanca, con Alemán, con el Gordo Pastora, que asesinó a un manifestante sandinista en los 90, con Pastrán,
Y valen más todos esos que los guerrilleros, que los que se arriesgaron en la lucha contra Somoza. A la dictadura entonces no le interesa ni principios, ni valores, ni nada. Lo que le interesa es tener perros fieles. Y entonces, la dictadura no ha podido parar este proceso con el padre Benito, porque en alguna medida el hecho de ser un líder espiritual, y que él mismo ha dicho, si yo logro hacer la unidad, los dejo unidos y me retiro porque yo soy sacerdote. Lo ha dicho montones de veces. Lo que pasa es que nadie le había puesto mucha mente al padre Benito, porque ahí es donde yo me arrecho con algunos medios de comunicación. La principal noticia política impulsando la lucha contra la dictadura debiera ser esta, estar orientando e impulsando este proceso de unidad que está haciendo el padre Benito. Ah, no, Álvaro, preso Álvaro a última hora, ¿en qué le ayuda a la oposición a la lucha contra Daniel? Si echaron o no echaron preso, si es verdad o es mentira, Álvaro. La principal noticia debería ser esta, la unidad de la oposición, impulsarla. Entonces a veces por eso es que me arrecho con algunos medios de comunicación por su agenda mediática. O le hacen el juego a la dictadura o les interesa vender noticias y su modus vivendi. No estoy diciendo que de todo, pero hay un buen pucho, y lo sé con conocimiento de causa, el gran trabajo dentro de los periodistas que ha hecho la seguridad. Imagínense, ¿quién es el principal involucrado en el atentado de asesinato frustrado 2 veces de Joao Maldonado? Un periodista. Y trataron incluso de no darle mucho causa y mucha propaganda porque era un periodista. Y al inicio, cuando en septiembre del año pasado la OIJ dijo que estaba ese piche involucrado, trataron de esconderlo. Y un día yo hablé con uno de los periodistas. Y entonces y le digo, pero ¿por qué más ustedes mirando le dan propaganda a esa mierda? Es que es un periodista, pero además ha ido el Chori. El Chori es amigo mío, es el papá de Danilo Aguirre Aragón, o era pues, porque ahora no me contesta. Y había mostrado resentimientos desde los 80, pero como esto no se sabe porque él trabajaba conmigo en la seguridad, que es Eric Aguirre Aragón, el papá de este muchacho, Danilo Aguirre Sequeira, que es el principal involucrado en el atentado a Joao. Y no le han dado gran cancha. Ahí Joao dijo que se estaba haciendo un trabajo con la inteligencia rusa. Y que él viajó varias veces a Rusia. No le dan cancha a eso. Esas son noticias. Ah, bueno, porque era periodista, ¿no? Y entonces, con el dolor de mi alma, creo que le mandé a decir al Chori. El Chori es el papá de Danilo Aguirre Aragón. Lenín era el seudónimo, se llama Eric Aguirre Aragón, hijo del doctor Danilo Aguirre Solís, abuelo de su hijo, de este que está involucrado en el caso de Joao. Entonces, ahí perdés calidad moral un periodista, desde ese tipo de vista. Nada, ¿por qué periodista? Pues por eso han perdido la calidad de cuarto poder. Porque no han superado estilos de los 70, de los 80 y los 90, el Venadero y ese, no digo que todos, pero muchos. Porque díganme ustedes, si la dictadura está tratando de opacar este proceso de unidad que está encabezando el padre Benito, ¿para qué? ¿Cómo le vas a hacer el volado de no darle propaganda? Le estás haciendo el volado a la dictadura. Esa debería ser. Ahorita quedan 10 días ya, para el 30 de mayo. 11 pues. Estos 9 días deberían de ser la noticia, el llamado a la unidad, a atender la proclama del padre Benito por todos esos periodos, esas redes, esos noticieros supuestamente opositores. No debería ser la noticia principal, pero no lo es, ya se han fijado. Y se ponen malos cuando le digo esa agenda mediática tapa la verga. Entonces así es esa es la historia de Alvarito. Piero Cohen, el intermediario entre el Frente Sandinista y el Chihuín Somoza, director de la EBI. ¿Qué tal debes con Caite? Ese es el danielismo. Y le anda vendiendo patriotismo, antiimperialismo y pues paja a los militontos, a los zombies, a los rotonderos. Y no se dan cuenta que Daniel anda jugando en grandes ligas, en negocio con lo más criminal que ha habido en el somocismo.
No, no me creen, ¿verdad? Pero ahí les presenté esos recibos, miren. A nombre de Álvaro Somoza y todo el paquete. Y les voy a platicar otras cosas más que tengo, pero este no es el momento. Entonces Álvaro ya quería desprestigiar al padre Benito y el de antier están presentando un video que sacó el fin de semana atacando al padre Benito, que el padre Benito le dijo: si yo te acepto a vos es como aceptar a Luis Carrión. El padre Benito dice que es falso, que lo que él le dijo, que está haciendo un cura metido en política, arreglando el desmadre que generó tu familia. Eso sí, dice el padre Benito que se lo dijo. Pero aquí, ¿quién es la mayor culpable de que hayamos llegado a los 80, a los 90 y ahora? Los Somoza. 45 años en el poder los Somoza, reprimiendo, asesinando. Y ahí Álvaro pone que Luis es una maravilla, que todas las propiedades que ellos tienen su mamá las compró, pero las compró después de muerto Luis Somoza. Miren que son en el 60 no sé cuánto, en el 70 y pico, compró un ingenio que se lo compró al abuelo, que se lo compró al tío, y donde sacó los reales la mamá de Luis, de Álvaro, si lo hizo después que murió Luis Somoza, que prácticamente controlaban más del 50% de las tierras productivas. Vayan, mírenme cuáles eran los bienes que tenían los Somoza antes del 34 y que mataran a Sandino. Entonces no me digan que todo lo que tienen es honrado y Álvaro anda queriéndole lavar la cara. Yo no puedo negar que a lo mejor él nunca anduvo en represión porque mucho estudió en Estados Unidos. Y eso, pero el capital de ellos chorrea sangre. Yo me pone que el don Luis, no sé qué cosa, está registrado en la historia y en los escritos que Luis Somoza, el papa de Álvaro, y Anastasio Somoza de Baile participaron directamente en el asesinato de Alberto Narváez, de Cornelio Silva y de Edwin Castro Padre, que eran los presos que tenían cuando el asunto de Rigoberto, que asesinó a Somoza Viejo. Ellos lo asesinaron, participaron directamente en la ley fuga. Y me sale con babosadas a mí. Hombre. Y después, ahí el pobre Alberto, en la autopsia sale que estaban castrados. Le habían sacado los testículos. Entonces, que Alvarito no me ande con varas a mí. Ahí me va a decir, el otro día me dijo ese chino, maricón, quisiera verlo. Te quiero ver, pues. Uy, estoy temblando. Entonces ese fue el último intento de querer desacreditar con un Somoza al padre Benito. ¿Qué significa? Que a la dictadura le está golpeando este proceso que nadie había logrado tener una aceptación mayoritaria de más del 70% del exilio públicamente por la unidad, y que son 3, 4 cabrones que se hacen pasar por opositores los que la boicotean. Yo no sé qué le van a decir al padre Benito, Lenín Salablanca o el otro, o el Javier González, que eran tranqueros, y el chino paramilitar. ¿Le van a decir eso al padre Benito? No, estos le trabajan a la dictadura y quieren la división. Fíjense que no sé, muchachos. ¿Ustedes me pueden decir cuántos tienen conectados? Especialista en eso.
Bueno, muchachos, me retiro. Todavía me siento malito. ¿Alguna pregunta? Pero es que no leo los comentarios. No sé si hay, es la verdad. Entonces, creo que todo va marchando bien y ojalá que en esta semana la agenda mediática cambie y que permita tener, por lo menos para el cierre de un es que no sé qué está pasando, la verdad. Estoy viendo, estoy controlando con la computadora a ver si está en realidad. Bueno, muchachos, nos vemos porque estoy teniendo problemas con técnicos aquí. Espero que estén viendo el video. Estoy viendo, estoy controlando con la computadora a ver si está. Sí, está bien atrasada la computadora, no sé qué pasa. Pero sí se está presentando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Bueno, espérame. Entonces, el llamado es a que todos propagandicemos el encuentro para el 30 de mayo de todas las plataformas opositoras posibles. Lógicamente que el grupo de apoyo que tiene ha ido no invitando a algunas porque son evidentemente creadas por la dictadura. Pero aún así le invitaron, le han dicho a muchos que si solicitan participar, aún a Sumemos. Porque la vez pasada se le mandó invitación a Sumemos de Santiago Aburto y no llegaron. Así que no pueden decir. Lo que pasa es que lo de Álvaro era demasiado descarado. Acababa de meterle el puñal a Monteverde y todo el mundo estaba chiviado. Entonces creo que ahorita la mayor parte del trabajo radica, tanto ustedes que me están viendo y los medios de comunicación, ojalá, propagandizar los 10 o 11 días que quedan para el 30, la convocatoria. Tengo entendido que hoy o mañana en la mañana era o es mañana la primer reunión preparatoria de cada uno, donde van a llegar algunos representantes de cada organización para ir preparando ya, podríamos decir, la asamblea. Pues. Creo que va a ser interesante, creo que es un gran logro y que todos debemos de apoyar la unidad. Y gracias, Padre Benito. Y siempre lo voy a repetir, yo no soy católico, pero yo admiro a sacerdotes como el Padre Benito, como el Padre Silvio Báez, como Rolando Álvarez, y lo repito, si yo pudiera escoger un candidato a presidente sería Monseñor Silvio Báez. Póngale sello. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha.
Unidad, 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 unidad para derrotar la dictadura mocliniel de Daniel y su pandilla y su mafia. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.